Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer la panista Maru Campos se convirtió en la primera mujer en gobernar Chihuahua. Ella gobernará hasta el 2027, luego del mandato de su compañero de partido, del PAN también, Javier Corral. Antes de irse, Corral aseguró que se iba con la frente en alto y las manos limpias, así lo dijo. Pero Campos asume, o más bien dice, que las y los chihuahuenses vivieron en un espejismo y que Corral endeudó al Estado. Veamos el contexto. Este miércoles, la panista María Eugenia Campos Galván rindió protesta como la primera gobernadora en el estado de Chihuahua. Campos dijo que la situación en que se encuentran las finanzas de la entidad no será excusa para el funcionamiento adecuado de su gobierno. Antes señaló que durante el mandato de Javier Corral hubo un espejismo de bienestar debido a que se vivió de créditos a corto plazo. La gobernadora dijo que no dedicará su gobierno a lamentarse por lo que no se hizo, ni alentará obsesiones persecutorias en las que la Fiscalía Estatal se use para satisfacer fobias personales, aunque en el caso del exgobernador César Duarte dijo que se dará continuidad a las investigaciones en su contra. La situación de quiebra en la que nos entregan el Estado es mucho peor de la que nos dijeron, señaló. La exdiputada y alcaldesa de Chihuahua presentó 10 puntos que regirán la hacienda pública durante su gobierno para mejorar las finanzas de la entidad. Añadió que su mandato se centrará en 3 ejes: salud, desarrollo económico y seguridad. La toma de protesta no fue en la capital del estado, sino en Ciudad Juárez, pues según Campos, el municipio se ha convertido en un motor de la economía local. Durante el evento hubo colectivas ciudadanas que protestaron en las calles acusando a la mandataria de corrupción. Un día antes de asumir el cargo se revocó la vinculación a proceso dictada en contra de Campos por el gobierno de Corral, que la acusó de haber recibido sobornos del exgobernador Duarte por cerca de 9 millones de pesos. Poco antes de terminar su mandato, Javier Corral señaló que no encontrarán rastros de corrupción en su gestión y que se iba con la frente en alto y la conciencia tranquila. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. A ver, Estefanía, varios puntos a destacar ahí. Yo diría el primero, evidentemente, una de las mujeres que ganó en este 2021 en el proceso electoral y que asume la gubernatura de algún estado. Ella es del PAN, evidentemente, pero que llega, digamos, allá, toma de protesta además en otra ciudad, en Ciudad Juárez, con ese simbolismo que tiene Ciudad Juárez también para todas las mujeres que han sido asesinadas y desaparecidas en los últimos años. Se viste de blanco, yo creo que como un guiño a las sufragistas en Estados Unidos y a lo que ha significado que las mujeres que llegan al poder en Estados Unidos hacen y se visten de blanco. Hillary lo hizo, Kamala lo hizo, entre otras. Ella es de un estado fronterizo, evidentemente. Y evidentemente también esta relación con su partido, con el exgobernador y con el presidente López Obrador, con quien va a tener que lidiar como gobernadora de Chihuahua. Pues mira, Maru Campos podría decir mucho, pero sus acciones hablan por ella y para mí sigue siendo y es una mujer conservadora, que organizaciones de mujeres y de personas desaparecidas en el municipio que gobernó, que es Ciudad Juárez, han visto muy mal y señalado como una simuladora dentro de sus discursos que son a favor de las personas desaparecidas o de las familias que buscan a las personas desaparecidas, y falló en escucharles y en construir un consenso cuando incluso iba a ser ya candidata a la gobernatura. A mí me parecen tristes las peleas en Chihuahua, porque parece que el mandato de Javier Corral se diluyó en la búsqueda y persecución de César Duarte, que al final pues no terminó en buen puerto y no se dedicó a gobernar. Y Maru Campos ahora entra con exactamente la misma bandera, diciendo ni perdón ni olvido, y vamos con todo contra César Duarte, y además le agregó peor, la persecución de otro gobernador. Entonces parece que no está muy ocupada tampoco, ni preocupada por lo que venga, por lo que tenga que sacar adelante dentro de su estado, y lo ha hecho incluso la gente de su mismo partido. Es evidente que hay una ruptura interesante dentro del PAN. Va a ser muy interesante estos dimis y diretes entre el exgobernador Javier Corral y la ahora gobernadora, entre las corrientes de su partido, de quién va a apoyar a quién, pero cuando llega Maru Campos a través incluso de distintos procesos de impugnación, que fue de los casos parados en el tribunal que tuvieron que resolver, que no se sabía si llegaba o no, pues llegó con 2 casos abiertos, uno efectivamente, como decía el contexto, vinculado con César Duarte, con César Duarte, y otro con
probablemente lo que puede ser o no, para cuidar la presunción de inocencia, un esquema fraudulento de iluminación en el municipio que gobernaba, donde endeudó a la ciudad con 15 años para una empresa privada, pero en el que no se sabe muy bien dónde está el dinero, que llegó a un proyecto de infraestructura que tampoco se logró y que tampoco se sabe dónde está el dinero, y creo que eso habla por ella. Entonces no podemos saber qué va a hacer Maru Campos, pero sí sabemos de dónde viene y qué es lo que ha hecho, y nos deja con por lo menos con un mal sabor de boca, que su lucha por reivindicar los derechos de las mujeres no sea genuina. Y creo que hay que ser muy cuidadosas como aliados y como mujeres y como feministas dentro de ese discurso. Lo que me parece interesante, aprovechando que tenemos una compañera del PRI acá en la mesa, es el papel que va a jugar el PRI. Porque o estaba muy dolido con Javier Corral y se va a sumar con Maru Campos, o va a ser la parte que defina qué tipo o qué grupo panista va a ser el más fuerte en el Estado. Aurelien, ¿cómo lo ves esta alternancia, o digamos, esta sucesión más bien allá en Chihuahua? Porque alternancia no es el mismo partido, es Acción Nacional, que retiene o retuvo el estado de Chihuahua en esta elección, pero eso sí, con una mujer que, como decíamos al inicio de la nota, pues también con una enredada relación con su propio compañero de partido y ex gobernador ahora, Javier Corral, quien, por cierto, hay quien dice que ahora está muy cercano también al presidente López Obrador, que se le vio en Veracruz con el presidente, que se le ha visto en varias ocasiones ya como que hicieron las paces. Sí, claro, pues yo creo que la situación en Chihuahua es el reflejo de dos errores políticos que cometió Javier Corral, que primero es no polarizarse, ¿no? Él siempre ha sido un crítico adentro de su propio partido, ha sido un defensor de las causas y de derechos fundamentales, contrariamente pues, a lo que en general promueve el PAN, ¿no? En materia pues de derechos es mucho más conservador de lo que es Javier Corral y de lo que fue Javier Corral. Y creo que también pues él habla incluso de un estado de putrefacción, ¿no? Del PAN, en el PAN de ahorita que se alía con el PRI, ha sido muy, muy crítico de esta alianza y que pues pierde totalmente la esencia de por qué se creó el PAN y rescata justamente esta historia. Y también, pues, otro error, pues, es este apoyo a Madero. Digo, pues, él ha apostado para, pues, el candidato equivocado y eso, pues, refleja cuál es el costo también para la ciudadanía de las guerras interinas, ¿no? Como lo dice Estefanía, ¿no? Que pues, ya estamos más platicando de la pelea entre la nueva gobernadora y el exgobernador de lo que va a suceder en Chihuahua, ¿no? De cómo recibió el Estado, por ejemplo, Javier Corral en Chihuahua cuando llegó, un estado en bancarrota y que hoy tiene, pues a pesar de todo, 30,500 millones de pesos de inversión, ¿no? Un gobierno que además fue castigado por una parte por Peña Nieto por toda esa estrategia anticorrupción con la Operación Justicia para Chihuahua, que hay un paréntesis, fue el único gobernador y el único estado que se ha aventado esa bronca y que ha desterrado una red de corrupción incluso internacional, ¿no? Y pues también un castigo por parte de Andrés Manuel con todo este tema de la pelea con el agua, ¿no? Que ya hoy están reconciliados, pero que le costó pues, 6 meses de descoordinación de la Guardia Nacional y un castigo en materia de transferencia presupuestal desde la Federación. Yo creo que también hay que hablar que hoy Chihuahua pues, es un estado que es el tercer lugar con menos pobreza, ¿no? Que hubo un crecimiento económico y que Javier Corral pues deja un estado que está por crecer incluso hasta el 5% según las estimaciones, pero pues está dejando también un estado con muchísima violencia y ahí no puedo dejar de recordar el asesinato de la compañera trans activista Mireya, que desde hace más de un año pues sigue sin caminar ante la justicia, ¿no? Y termino diciendo eso, que el caso de Maru Campos a mí pues me llama un poco la atención de esta justicia en México a distintas velocidades, que de repente pues esta señora pues toma protesta y ya la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pues desaparece cualquier asunto Sí. ¿no? de presuncia de inocencia, claro, pero con hechos claramente de cercanía con Javier Duarte y en su gabinete está integrando personalidades muy cercanas a Duarte. Wow. A ver, Arturo, ¿cómo ves tú los retos también para la gobernadora? Su relación también con la federación, con el presidente López Obrador, también con las demás gobernadoras que llegan, digamos, ahora a sus respectivos estados en este 2021.
En primer lugar, siempre hay que celebrar que una mujer llegue a los puestos más importantes de poder, sobre todo en un estado conservador como Chihuahua en el norte. Eso es una buena noticia. Sin embargo, llega una panista, que esa es la mala noticia, ¿no? O sea, por un lado es una mujer, pero ¿qué tanto ella va a defender los derechos de las mujeres en la entidad? Ella recibe una entidad con uno de los índices de violencia de género y de violencia en contra de las mujeres más altos del país. Es el sexto lugar en feminicidios. El 16 de agosto, la Secretaría de Gobernación activó la alerta de género en la entidad. En violencia familiar, desde 164 casos por cada 100.000 habitantes. En violación, 8.1 por cada 100.000 mujeres, lo cual la ubica en el segundo lugar. Entonces, no importa tanto si es mujer o su sexo, lo relevante ahorita es fundamental e increíble que una mujer haya logrado esto gracias a la reforma constitucional que se aprobó de paridad total en el Congreso de la Unión y que se aplicó para la elección federal pasada y las elecciones locales. Sin embargo, es importante que se aclaren todos los actos de corrupción de Maru Campos, sobre todo la cercanía que señalaba Aurelien con el exgobernador priista, y que está incorporando a todas las personas. Me parece extraordinariamente raro que se están cayendo justo días antes o segundos antes de que tome protestas, estén cayendo todas las acusaciones en su contra. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chihuahua? ¿No? Estamos observando un estado de complicidad, un pacto de impunidad, quizás allá en Chihuahua. ¿Qué es lo que está pasando? En seguridad también la entidad está en pésimas condiciones. Hay descoordinación entre la policía estatal, no se sabe, entre la policía estatal, las policías municipales, el mando único, el mando mixto, etcétera. Maru Campos tiene que ponerse a trabajar, dejar la grilla de lado, que es lo que los mexicanos y las mexicanas ya no buscan, y ponerse a trabajar en los temas trascendentales. Uno de ellos es la violencia en contra de las mujeres y la violencia en contra de todas y todos los chihuahuenses que merecen que el Estado mexicano les garantice la seguridad. Y sobre todo, una de las banderas que ha caracterizado y por la que millones de personas han continuado votando es la corrupción. Sí. Tiene que ella ser clara, defender la autonomía de la Fiscalía General del Estado, no meterse en asuntos y ver qué es lo que ocurre, porque tiene muchísimas acusaciones de corrupción y una cercanía terrible con Duarte. Entonces hay que observar qué es lo que está pasando en esta situación. De acuerdo. Finalmente, Laura, ¿cómo ves esta asociación allá en el estado de Chihuahua? Sin duda, celebrar la llegada de una mujer que luchó en este proceso y desde antes con el propio gobernador del estado, y que no fue solamente una violencia que se ejerció en contra de ella en este proceso electoral, porque hay que llamar las cosas como son. Maru Campos vivió violencia política. Mira, propios funcionarios del gobierno de Corral señalaron y confesaron que fueron obligados a hacer declaraciones falsas en contra de Maru siendo alcaldesa. Y sin duda, yo soy una convencida en que el que hoy Maru, junto con otras 5 compañeras, con ellas 6, que ganan las gobernaturas en diferentes estados y que serán 7 estados gobernados por mujeres, debe de darnos enorme gusto y debemos de celebrar. Es increíble que los partidarios de Morena hablen sobre algún tipo de gobierno que tenga alguna implicación en cuestiones de género. ¿Cuándo ha sido el propio gobierno de Morena el más enemigo de las mujeres? Quitaron los refugios para las mujeres violentadas, desaparecieron las estancias infantiles, no hay recursos ni apoyos para apoyar, valga la redundancia, a las mujeres en ningún aspecto de ningún tipo de política pública. Y bueno, podríamos estar aquí señalando, entonces creo que no es para nada correcto ni ético por parte de las personas afines a este régimen autoritario hablar sobre cuestiones de género cuando tienen la más mínima calidad moral para hacerlo. Entonces yo concluiría diciendo que le deseo todo el éxito a la compañera, celebrar que no ganó Morena en Chihuahua y que sin duda estamos convencidos en que este nuevo equilibrio que se verá en los próximos meses en los diferentes estados, pues sea por bien y que haya efectivamente una aportación mucho más equilibrada y mucho más plural y mucho más justa en la visión de las políticas públicas, transversales, por supuesto,
y desearle todo el éxito a ella y a todas y todos Bien. los gobernadores que ya entraron y que estarán por entrar en próximos días. De manos levantadas de Estefanía y también de Arturo. A ver, Estefanía primero. Contrapunto, me Permíteme imagino. reparar en que la compañera diputada del PRI le acaba de llamar gobierno autoritario, régimen autoritario, a este gobierno con las insignias del Partido Revolucionario Institucional. Entonces me parece una burla para la historia de México, para los 70 años que vivimos de pues dictadura, silenciosa pero dictadura, con todos los muertos y desaparecidos y las muertes y desaparecidas que tenemos y que todavía no están por resolverse, pero que ya lo veremos en las mesas que haya, en las mesas de paz para resolver estos temas. Ahora, yo no soy quien para decir que el gobierno de Morena o no, porque hay muchos gobiernos de Morena y nos ha quedado muy claro a través de los estados y a través de los congresos locales. Pero también, si vamos a mencionar cosas, pues mencionemos el caso del Estado de México, que ha sido gobernado al mismo tiempo que el PRI gobernó el país y que tiene los índices más altos de violencia de género y que además, hablando de lo que decía la compañera del presupuesto, el gobierno del PRI se gastó el dinero de la alerta de género en mandiles e imanes y desapareció la mitad. La mitad se la gastó en mandiles e imanes y la otra mitad se la robó. Entonces creo que tendríamos que tener un poquito de decencia para hablar de temas de mujeres, porque efectivamente ese es el problema. Creo que cualquiera puede decir, a mí me interesan las mujeres y yo estoy aquí para las mujeres, pero a la hora de tomar acción, a la hora de votar iniciativas, a la hora de criticar las cosas que no se han hecho, no se hace. Es lo único que quiero decir. Bien, y finalmente Arturo, ya estamos también sobre el corte, le voy a dar la posibilidad a Laura si quiere contestar también, pero Arturo, adelante. Sí, me gustaría precisar, no vivimos bajo un régimen autoritario, hay que hacer un análisis politológico simple. Se acaba de mencionar en el bloque anterior de que los organismos constitucionales autónomos no recibieron ningún recorte, será responsabilidad de las y los diputados decidir si se les da o no un recorte. El federal, la Secretaría de Hacienda no lo hizo. Aquí en el Senado de la República, por ejemplo, se vio que la ley de revocación de mandato salió por unanimidad con el apoyo de las bancadas del PRI y del PAN. Hubo consensos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos días declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto, algo que sabemos que al presidente López Obrador le incomoda. ¿Dónde está ese autoritarismo que tanto mencionan u observan? A lo mejor la cercanía con Santiago Abascal pues es algo preocupante, ¿no? Así es. Y finalmente, si quieres, Laura, contestar el contrapunto de Veloso, de Cuevas, adelante. Mira, yo creo que no es necesario que gritemos. Así, eso les caracteriza mucho a los partidarios de Morena. Este régimen nada más y nada menos ha duplicado el número de homicidios y no se ha hecho nada. La política de abrazos y no balazos no ha rendido un solo fruto. Lo vuelvo a repetir, es realmente para celebrar la llegada de más mujeres a espacios de toma de decisiones y sin duda este gran paso del 50-50 de esta paridad, pues lo dimos los priistas, así que no tengo nada más que decir que celebrar la llegada de mujeres a espacios de gran relevancia y mucho éxito a todas ellas. Bien, déjenme hacer una pausa, regresamos para el último bloque de la noche. Organizaciones defensoras de personas migrantes advirtieron que el uso del título 42, el que se usa para deportar a miles hacia suelo mexicano, contraviene el derecho internacional, lo mismo que la deportación que hacen las autoridades mexicanas hacia Guatemala. Por ello, presentaron demandas contra distintas dependencias, tanto del gobierno de México como el de Estados Unidos. Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.